Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos en Aprendiz de Papá. La sesión anterior estuvimos hablando acerca de las peripecias que fue el bautizo y todo el desmadre que se armó con la queja que presenté por el padre, bueno, más bien la empleada que hizo su desmadre porque mi huerca no tenía mamá, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la discriminación, por llamarlo de alguna manera, o lo que causó que Janita entrara a la escuela. Pues tenía exactamente 52 días cuando se solicitó que fuera a la escuela, que una guardería la aceptara y se empezó a hacer todo el trámite. El caso es que estuvo complicado. Por ejemplo, al momento de la inscripción y del tema de realizar todos los trámites que fueron por línea porque era pandemia, todo bien, todo salió como se esperaba. Eventualmente me llamaron de la guardería, me llamaron para una sesión con otros padres que iban a ingresar a sus hijos también y ya nos explicaron cómo iba a estar este show. La realidad es que la guardería ha sido. Hoy puedo decir que muy importante yo veo a mi hija con un desarrollo en todos los sentidos, social, emocional, personal, muy importante, es muy independiente, más independiente de lo que a mí me gustaría, pero bien, o sea, la realidad es que ha sido bueno y fue una gran decisión haberla llevado a la guardería en el lugar en el que se encuentra. Es un lugar que es muy, muy sano, es muy bueno, pero sí son complicados por decirlo lo menos. Y nada, pues al principio cuando llegamos y ya las maestras fuimos, primero vas como a se llama adaptación y acompañas a tu hija 3 días a la escuela sin hacer ni madres. Solo estás sentado junto a su cuna. Es todo lo que haces. Yo solo fui un día porque pues el trabajo no me permitía ausentarme tanto tiempo. Te ausentas el primer día creo que todo el horario, el segundo día menos tiempo y el tercero día menos tiempo. La primera vez fui yo, el primer día, el segundo día fue una amiga mía que se llama Sheila, y el tercer que estaba autorizada, y el tercer día fue mi hermano Jorge. Entonces, bueno, pues ya, pasamos ese filtro, empezó la niña a ir a la escuela, y todo bien, todo como muy, muy, muy en orden, pero al principio era complejo porque, por ejemplo, no sé, me remonto al primer día que la tuve en la escuela y llegamos y las maestras así de, ay, está bien bonita, no sé qué, ta, ta, ta. La muchachita que vino ayer, o sea, Sheila, por ejemplo, o mi hermana Yuli, que también estaba autorizada para recogerla, es su mamá, se parecen muchísimo. Y yo, no, no es su mamá. O de repente cuando Jorge la recogía, le preguntaban, pese a que ellos ya sabían que solamente yo la tenía, que yo era papá soltero, a ellas, creo yo, hoy lo veo así, les causaba muchísimo morbo saber cómo solo yo la tenía. O sea, y eso es algo que nunca voy a explicarme, porque por ejemplo, en el caso de las mamás solteras, pues, nunca preguntan, o sea, les dices, eres mamá soltera y ya, se acabó el tema. Pero en mi caso les causaba mucho morbo y después me imagino que tampoco era un secreto para ninguna de ellas mi orientación sexual y eso les causaba más morbo todavía. Por ejemplo, yo recuerdo perfecto que cuando son más pequeñas, que todavía usan pañal, te las revisan. Todo el tiempo las revisan, que no estén sus, o sea, que no vayan como con pipí, con popó, no sé qué. Ven que el pañal está limpio y ya puede ingresar. Pero, por ejemplo, yo veía otras niñas o otros niños que ingresaban, les revisaban el pañal así en cuestión de segundos y a mi hija le hacían casi el papá Nicolau. O sea, era exacerbado, era muy notorio este, el cómo la revisaban a ella. Y qué chido, o sea, hoy digo que qué chido porque quizá ellas con el temor de que algo le pudiera pasar o que no estuviera bien conmigo, pero eventualmente, o sea, te das cuenta como las segundas intenciones o ese doble discurso y dices, no mames, como yo le haré algo a mi hija. Pero bueno, también, digo, no es ajeno para mí por a lo que me dedico, las cosas que ocurren con los propios familiares y demás, y llega un momento en el que ya no lo ves como con esa doble intención de qué ganas de estarme chingando, sino lo ves más bien como, qué chido que se den el tiempo de revisarla tan exhaustivamente y pues ya, ¿no?
Una de las cosas como más así notorias que al principio pasó, porque cuando ingresamos fue un boom, o sea, la realidad es que sí, la intención era no hacer ruido, hicimos más ruido del que necesitábamos. Mm, entonces, me acuerdo perfecto una ocasión que estábamos en la fila para entrar a la escuelita y pinches filas enormes. Entonces yo tenía cargada a Hannah, no sé cómo decirles, como su carita estaba en mi hombro y estaba cobijada y demás. Y yo creo que tendría unos 2 meses, o sea, 2, 3 meses. Acabamos de entrar a la escuela, teníamos semanas. Entonces todavía era como un chisme de, la niña del señor este gay o no sé cómo se referían. Y las maestras así como siempre alerta, siempre al pendiente, haciendo pedo por todo, que si me faltaba una calceta sellada, que si ellas estaban en un tema muy complejo. Y yo aprendiendo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que estaba formado y atrás había dos señores, totalmente eran papás, traían cada uno a sus niños, un niño como de la misma sala que la mía y otro ya con un huerquito más grandecito. Estábamos entonces ahí formados, esperando pasar al primer filtro, porque en la guardería hay chingos de filtros y luego era COVID, entonces había más filtros todavía. Y de repente, un papá le dice a otro, así literalmente, ay, mira, esa es la niña. Y yo callado, no volteé, continué formado en lo mío. Y le dice el otro, ay, está bien bonita, pobrecita. Ya, llegó al filtro, no tuve la oportunidad de voltear, o no lo hice. Ya en ese momento estaba intentando trabajar como un poco con el tema de relájate, tienes que hacerlo. O sea, no puedes hacer pues que estas cosas te encabronen porque van a seguir pasando y van a pasar siempre. En tanto la gente que tiene a sus hijos en el mismo lugar que tú tengas a la tuya, pues esto va a pasar, porque pues no toda la gente está educada de la misma forma, no toda la gente le causa lo mismo. Entonces esto va a ocurrir, totalmente va a ocurrir, entonces necesitas relajarte. Pues ya llegamos al filtro, revisan a Hannah, la entrego, tal, y ya salgo. Y cuando iba rumbo al trabajo, porque de ahí de donde la dejo, pues obviamente me voy a trabajar. Y pensé y dije, qué triste que estos dos güeyes estén educando a los dos niños que van en el mismo lugar que mi hija y que eventualmente, probablemente, posiblemente, digo, esta ciudad es un rancho, puedan ir al mismo sitio o seguirse educando en el mismo lugar que mi hija. Entonces, es complicado, es diferente. De repente sí pensaba y decía, híjole, yo creo que qué difícil que estas personas eduquen a estos niños que eventualmente van a ser los compañeros de mi hija y que eventualmente van a causar un pedo. O sea, yo sé que en algún momento yo voy a tener que dar muchas explicaciones, voy a tener que decirle a la niña cómo pasó, por qué lo decidí así, que no se trató de un tema de egoísmo por yo querer hacer algo que quería hacer, sino que fue más un acto de amor y tal. Pero eventualmente volteas y ves a estos niños y dices, verga, o sea, esto se va a poner complicado en algún momento. O sea, va a haber alguien que va a señalar, va a haber alguien que va a decir mamadas y los niños son el reflejo de lo que nosotros somos y hacemos y decimos en casa. O sea, mi mamá me dice, con esta niña persínate y no te equivoques porque todo repite y es el momento, pues además, ¿no? Por la edad que está viviendo, es el momento en el que cuestiona, pregunta, pero dice, de repente hace comentarios como, ¿por qué ese señor no tiene una pierna así? Y es como, cállate, o sea, y ya, ¿no? Procuro explicarle por qué. Y son momentos que son bien bochornosos y que son, pero que tú tienes que mediar, que tú tienes que aprender a tratar de modo tal que la próxima vez que vea a una persona sin pierna, no haga un comentario fuerte porque puede herir a alguien o no sé. Entonces, el hecho de que yo lo piense de esa manera también me pone a pensar que los papás que hicieron el comentario de, ay, pobrecita, y está bien bonita, güey, pues si no le falta nada, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Pero el hecho de que esos papás sean los que están educando a esos niños es lo que a mí me pone a preocupar o me pone a pensar como, híjole, esto probablemente va a ser más difícil de lo que yo lo había previsto.
Y ni siquiera hablemos de lo que yo haga con ella en el tema de cómo le voy a explicar o cómo le voy a decir, o porque creo que está fríamente planeado lo que va a ocurrir, sino más bien el tema de que en la escuela vayan a hacer alguna pendejada o a decir alguna pendejada, porque yo soy pues bien banal, entonces llega un momento en el que no soy yo y ojalá eso no vaya a ocurrir, porque eventualmente eso me va a ocasionar por meterme en muchos problemas. Entonces yo espero poder tener como la certeza de educar a mi hija de una forma social que sea adecuada, no para la demás gente, sino para que ella sea tan fuerte como sea posible, a efecto de que si en algún momento le dicen, tu papá es esto, y ella diga, sí, sin mayor tema, ¿no? O sea, sin tener que dar mayor explicación y sin que ello sea un motivo de que la hagan sentir mal. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo nunca tuve como un problema en secundaria o en prepa con que me dijeran algo referente a mi orientación sexual de una manera brutal o grosera o grotesca, porque al final en mi cabeza yo decía, pues es que sí soy, o sea, no importa cómo lo nombres, sí soy. Entonces eso ayudó mucho a que a mí eso no me ocasionara un pedo, a que a mí no me ocasionara un tema, un problema, nada, porque eventualmente en mi cabeza yo tenía una certeza de qué era y cómo era, entonces yo no les... más bien eso permitía que no me causara a mí como un problema o que me causara molestia o nada, o sea, de repente dicen, ay, güey, es que te vale madre. Pues no, no me vale madre, más bien tenía como la educación emocional suficiente como para saber que para ellos, que lo hacían como en un tono de ofensa, no significaba lo mismo que para mí. Entonces, era así, pero bueno, pues estas pequeñas cosas siempre han ocurrido, han estado ahí. Ojalá cesen, ojalá tengamos la certeza de educar a nuestros hijos de modo tal que no lastimen a nadie. Los niños son crueles, pero mucha de la crueldad nosotros la permitimos en casa desde no tener límites, no educar a nuestros hijos de manera adecuada y explicar las formas tan diferentes de familia. Bueno, pues esto fue una de las muchas cosas que han tocado vivir en Aprendiz de Papás. Estamos conscientes de que no es nuevo, pero sí ojalá en algún momento podamos erradicarlo y podamos el resto de la sociedad hacer a nuestros hijos conscientes de la suficiencia emocional que tenemos que darle a nuestros hijos para que todo salga chingón. Ha sido un placer saludarlos, estar con ustedes, hablar de un tema muy sencillo, pero que al final del día ha dejado mucho aprendizaje, al menos en mí. Que tengan una bonita tarde y ha sido un placer escucharlos, leerlos, verlos. Síganos en TikTok, en YouTube y esperemos que próximamente en otras plataformas. Un saludo a todos. Esto es Aprendiz de Papás. Buena tarde.